Hola, somos Marian Moure. y Noemí González Eguizábal y esto es Ecocreando, el podcast de sostenibilidad que estabas esperando. Trabajamos en marketing verde y socialmente responsable, ayudando a las empresas a poner en valor los aspectos sostenibles de su marca o sus productos y también hacemos marketing 360 para empresas con productos y servicios en línea con la sostenibilidad, la economía circular, la reutilización de materiales, etcétera. Con el objetivo de crear conciencia sobre los problemas medioambientales, su perjuicio para la salud y el bienestar de las personas y sobre todo para proponer soluciones, hemos creado este podcast. En cada capítulo hablaremos de una temática y contaremos con la opinión de una persona profesional en el sector. ¿Comenzamos? Bueno, y en el podcast de hoy vamos a dedicar un especial a la cocina de aprovechamiento, especialmente para estas fiestas de Navidad, y contamos con Sergi Sanz, que es consultor gastronómico de alta cocina. Bienvenido, Sergi. Hola, Sergi, buenas ¿cómo estás? tardes. ¿Qué tal, Marian, Noemí? Bueno, si os suena la voz de Sergi es porque fue nuestro invitado en nuestro primer podcast. En alimentación sostenible. Sí. Y como queremos volver a hablar de cocina, pues hemos decidido contar con él, porque el podcast nos quedó muy bien y sabe un montón de cocina. Seguro que nos da muchas ideas para esta Navidad. Bueno, Sergi, pues si te parece vamos a empezar explicando, si quieres empezar tú explicando, Noemí, un poquito qué es la cocina de aprovechamiento y así pues vamos dando ideas también a nuestros oyentes de cara a esta Navidad, qué cosas pueden aprovechar. Pues mira, la cocina de aprovechamiento, que también se utiliza mucho el término en inglés, que es fast cooking, es aquella práctica, ¿no?, que evita desperdiciar la comida aprovechando los restos de una comida para hacer otros platos, es decir, sacar el máximo partido a cada ingrediente, evitando así el desperdicio de comida. Esto a lo mejor ahora se ha vuelto a poner de moda, pero todos sabemos, y Marian y Sergi lo pueden contar, cómo lo hacían. En nuestra generación, yo creo que más nuestras abuelas que nuestras madres, ¿no? Sí, bueno, nuestras madres también y Claro, padres a lo mejor también. es verdad, no vamos a ser sexistas. Bueno, lo que se hacía de toda la vida es decir, si tienes la comida que tienes, la aprovechas y no lo tiras. Y bueno, es lo típico lo hemos hablado Marian y yo muchas veces, ¿no? Del cocido, que aprovechas, pues, si te sobra caldo para hacer, o, pues a lo mejor una crema de verduras, o la parte de la carne para croquetas, y Claro. etcétera, etcétera. Pero ahora, como está tan de moda, pues surgen nuevas recetas, a lo mejor un poco más elaboradas de las que hacían nuestros, vamos a decir, antepasados, Sí. y eso es de lo que vamos a hablar. Sí, bueno, como bien decís, la cocina de aprovechamiento hoy en día puede ser una práctica, una opción, pero bueno, antiguamente no era una opción. En épocas de hambruna y necesidad era una necesidad. No se podía desaprovechar nada y a partir de ahí surgieron pues muchos platos que históricamente siguen muy vigentes, quizá han perdido el valor que tienen inicialmente. Pues se me ocurre ahora mismo la paella, se me ocurre ahora mismo las migas manchegas. Hay muchas recetas de nuestra cocina tradicional que su origen básicamente es el aprovechamiento. Bueno, Sergi, nos vas a comentar en primer lugar un poco de dónde sale esta cocina de aprovechamiento, ¿no? Porque al final, que como ha comentado Noemí, que pues nuestros abuelos hayan aprovechado ese tipo de cocina, tiene unas circunstancias también históricas, ¿no? En este caso. Claro, pues sí, evidentemente todo lo que... O sea, toda la comodidad con la que contamos ahora, comodidad y desarrollo, es decir, que ya tenemos un recetario al que vamos y salen los ingredientes, no tenemos que pensar mucho más allá. Pero si vamos a través de estas recetas, si buscamos un poquito más en el fondo, nos daríamos cuenta de que la gran parte de nuestra cocina, o de la cocina de cualquier país, pues nació y se desarrolló en épocas de hambruna. En esa época no había más opciones que buscarse la vida, desarrollar ideas nuevas, probar cosas nuevas, porque no se podía tirar nada, porque no había nada para tirar. No se podía permitir el lujo. Y entonces es importante tener en mente y saber que muchas recetas tienen su origen en eso, en el esfuerzo que se hizo por darle un toque diferente a una carne o a un pescado que había sobrado, a un pan, a unos huevos, a unos ingredientes que se estaban echando a perder, como se han
conservado y cómo se han reutilizado en recetas nuevas, y a partir de esa, digamos, de ese estrés que se vivía, se consiguió desarrollar recetas que hoy en día, son básicas para nosotros. Como tenían los mismos ingredientes siempre, intentar que lo supiera diferente, ¿no? Exacto. No conformarse con lo que... Eso también habla mucho, ¿no? De la cultura de un país, de una civilización, de decir, ostras, no te conformas con comer cada día lo mismo, sino que quieres procurar igual, darle un toque, darle un giro para probar cosas diferentes o probar texturas diferentes, sabores diferentes, añadiendo pequeñas diferencias, pequeños ingredientes que de repente salen por aquí, salen por allí, y consigues resultados pues, que siguen muy vigentes hoy en día. Pues si queréis, lo que podemos ir comentando son en ciertos aspectos de, bueno, primero las ventajas de lo que es la cocina de aprovechamiento, y yo creo que entre las ventajas, que no sé si se os ocurren algunas más, a mí las que se me vienen así un poco a la cabeza son especialmente el cuidado por el medio ambiente, porque al final estamos aprovechando al máximo el uso de los ingredientes que ya tenemos por casa o que hemos utilizado por otros platos para crear nuevos platos y alimentos. De esta forma también evitamos la sobreproducción de alimentos, se reduce evidentemente la contaminación, porque si tú piensas el máximo de platos posibles a partir de esos productos, vas a hacer menos gestiones de compra, ¿no? Porque ya lo piensas todo de cara a cuántos platos puedo hacer en base a estos productos. Entonces ya preparas como tu lista de la compra y lo tienes todo en cuenta. Y sobre todo creo que también es una forma de ahorro económico para las viviendas. Imagino que también, aparte de los hogares, de los restaurantes, Sergi. Entiendo que eso también es un ahorro económico si lo tienen en cuenta las cocinas de los restaurantes. Claro, evidentemente para el bienestar económico de un negocio no se puede desperdiciar nada. Es decir, no puedes tirar dinero, hablando claro. Pues por suerte en la gastronomía, en la hostelería, existen varias maneras, no solo de reciclar algunos productos que te han sobrado, a reaprovecharlos. Hay unas zonas, pues como por ejemplo pueden ser los comedores para el personal, donde se utilizan muchas partes de estas que pues para la carta, por ejemplo, en un restaurante no utilizas. Dentro incluso de la carta de un restaurante o en un hotel o en un bar, puedes utilizar en algunas secciones, como por ejemplo se me ocurren los aperitivos, los postres. Ahí hay una dosis bastante importante de aprovechamiento de comida a través de algunas recetas que bueno, más adelante podemos comentar, pero sí, desde luego, para el bienestar económico de un negocio hay que aprovechar. Yo quería añadir otra ventaja, y es que no se generan residuos, ¿no? Que al final, si tú toda la comida la aprovechas, no tiras nada, y aunque en principio toda la comida es biodegradable, depende un poco de la ciudad en la que vivas y el sistema de gestión de residuos. Quiero decir que hay en muchos sitios donde no se hace la separación de biodegradable, con lo cual iría directamente o a la quema, ¿no? Entonces, si podemos evitar estos residuos, pues al final evitamos la contaminación que va ligada a la gestión de los mismos. Yo siempre con mi top de los residuos. Eso no puede faltar en ningún podcast. No puede faltar esta perspectiva, nunca. Claro, y aparte, cuando hablamos de aprovechamiento, por ejemplo, a nivel de hostelería, no solo hay aprovechamiento en cuanto a la comida en sí, sino que hay, por ejemplo, maneras de aprovechar el calor. Ahora, por ejemplo, se me ocurre que está tan de moda las parrillas, cocinar con carbón. El carbón, por ejemplo, cuando acaba el día, no es una cosa que se acabe en el momento en que tú cierras una llave del gas, sino que tienes un calor residual que, por ejemplo, se puede utilizar para seguir cocinando más allá de las horas del servicio en un restaurante. Uh-huh. Bueno, eso ya sería, por supuesto, hacer una cocina más sostenible, ¿no? Más eficiente energéticamente. Exacto.
Claro, teniendo en cuenta el tema de los recursos, pues hasta tips muy sencillos que hemos dado alguna vez en este podcast, que es tapar con la tapadera la olla porque también concentra el calor y entonces se cocina más rápido el producto, se pierde menos energía en lo que es la cocina. Y para las placas que no son de inducción, apagar el fuego un poquito antes para que se mantenga el calor. O sea, Y en el horno también. Y en el horno también, sí. Exacto. Intentar hacer varias recetas a la vez, a lo mejor en un horno si se puede. Bueno, pues yo creo que ahora ya es un poco que hemos hablado de todas las ventajas medioambientales. Vamos a ver qué ideas hay. Empezamos, por ejemplo, con la carne y pescado, que se va a comer ahora mucho en estas épocas navideñas. ¿Cómo creéis vosotros que se puede aprovechar un plato de carne o pescado? Como más desde la parte del hogar, bueno, un poco lo que hemos hablado antes, a mí sí me ocurre carne. El pollo se puede aprovechar prácticamente todo. Y, por ejemplo, algo que acabas de comentar es que cuando, pues siempre en el cocido, pues usamos pollo o gallina, pues esa carne se puede aprovechar luego para hacer croquetas. Incluso creo que del pescado también se pueden sacar croquetas. Y además las croquetas se pueden empanar se hacen con pan, ¿no? Es que ahora estoy dudando en con pan o con harina, las croquetas, porque yo nunca he hecho. Se echa primero una capa de harina, luego lo rebozas en huevo y después lo rebozas en pan rallado. Entonces ese pan rallado puedes aprovechar, por ejemplo, si tienes algún pan por casa que ya esté duro, lo transformas en pan rallado y también lo puedes aprovechar para el rebozado de las croquetas. El pan rallado sí que he hecho en casa cuando se me ha puesto el pan muy duro. A ver, ya después de que lo tuestas y todavía está muy duro, ya dices, para ya pan lo único rallado. que me queda, ¿no? Es lo único que me queda es el pan rallado. Pues sí. Aunque la verdad que intento comprar el que me voy a comer, ¿eh? No suelo tener ese problema. Pues mira, a ver, yo lo primero es que soy un gran defensor de a la hora de hacer la compra, comprar, en la medida de lo posible, comprar las piezas enteras. Comprar las piezas enteras, y ya te digo, siempre que sea posible, te permite jugar muchísimo más y tener muchos más recursos, porque un pescado no es solo carne, es decir, tiene la carne, la espina, tiene la cabeza, tiene, pues en el caso del bacalao merluza, tienes las cocochas, tienes la tripa, se puede utilizar muchísimas partes que te va a salir siempre muchísimo más económico, igual que si compras un pollo. Insisto que depende de cada hogar y en la medida de lo posible, pero comprar un pollo entero te permite utilizar la carcasa para unas cosas, las alas para otra, la pechuga para otra, los muslos para otra cosa. Entonces, por ejemplo, en el caso del pescado, me viene a la memoria una receta que es de los años 50 de la Nouvelle Cuisine, que se hizo muy popular, se llamaban quenelle lyonnais y básicamente consiste en unas croquetas de pescado. Ese pescado es una receta súper abierta, la puedes hacer con cualquier pescado que te haya sobrado ya cocinado, ya que se basan en un puré de pescado al que se le añaden más ingredientes y que se cocinan en un caldo corto, pero bueno, básicamente es una opción. El pudín de pescado. El pudín de pescado lo popularizó Arzac en los años 70 y era de cabracho, pero se puede hacer, porque yo lo he hecho 1000 veces, perfectamente de recortes de merluza, de rape, se pueden hacer de muchísimas cosas. Y aparte de darle flexibilidad a un producto que ya estaba, ya estaba agotado, digamos, le puedes dar una vida nueva, generar una receta nueva. Con el pastel de pescado puedes hacer una ensalada, puedes servirlo caliente, puedes servirlo frío, acompañado de mayonesa, puedes hacer cosas muy interesantes. ¿Y de carne se te ocurre algún plato? Porque estábamos comentando nosotras antes que es que, o sea, el acompañamiento para la pasta, ¿sabes? Con las verduras que te hayan sobrado o que tengas por la nevera y, por ejemplo, pollo o carne que también te haya sobrado. Claro. Sándwiches, bocatas. Fíjate que ahí, exacto, o sea, cualquier relleno de cualquier sándwich puedes, imaginación al poder. Después con las carnes, bueno, hay productos como por ejemplo las pastas, los arroces, que realmente pues admiten cualquier ingrediente, básicamente. Es más la manera de cocinarlo, pues antes hablábamos de la paella, podemos hablar de las cocas de recapta, que se hacen mucho en el Mediterráneo. Pues mira, recapta significa
precisamente eso, aprovechar de recaudo de lo que encuentras, de lo que tienes, vaya. ¿Qué más? Pues eso, pastas y arroces admiten cualquier sabor, siempre y cuando se cocinen bien. Empanadas, ¿por qué no hacer el relleno de una empanada con recortes que tienes de la carne de un cocido, de la carne de un guiso que te ha sobrado y que le quieres dar una nueva vida? ¿Qué más? Hay muchas opciones. Una boloñesa la puedes hacer perfectamente, pues también de cualquier tipo de carne que te haya sobrado. Un pisto es una mezcla de verduras cocinada. No hace falta que lleve exactamente los ingredientes de la receta. Puedes añadir muchas otras verduras que tengas por la nevera que estén ya echándose a perder. Y la ropa vieja también, ¿no? Ropa vieja es precisamente una de las recetas históricas que hablamos antes que se utilizan o que ya están en el recetario popular, pero que realmente su origen era darle una nueva vida a un producto que ya estaba como exprimido, ya se había utilizado para hacer la receta original, pero seguía teniendo mucho sabor, mucha versatilidad y la ropa vieja es un ejemplo clarísimo de eso. Uh-huh. Y luego ya, como estabas hablando un poco del pisto, ¿no? Sería cómo aprovechar más las verduras, ¿no? A mí se me ocurre, o lo que yo hago en general, es que cuando las verduras se me están quedando un poco así y tal, hacer los purés, ¿no? Claro, hay verduras que de hecho yo considero que están casi que más buenas hechas en puré. Verduras como la calabaza, la zanahoria, el calabacín, son verduras que admiten muy, muy bien un puré. Esa es una opción, exacto, para tratar ese tipo de verduras. Después tienes otras verduras, como por ejemplo los pimientos, las cebollas, pues que también envejecen y también necesitan una receta. Pues el pisto es, por ejemplo, una receta, una boloñesa, la base de una boloñesa, un sofrito. Luego a mí se me ocurren otras formas de aprovecharlo, por ejemplo, mermeladas, ¿no? También se podría hacer algún tipo de mermelada o más de... Claro, las mermeladas un recurso buenísimo para poder aprovechar, la fruta que es mucho más de temporada, que, bueno, aunque aguante más tiempo, pero también es perecedero, necesita ser tratado, pues, en un caso, por ejemplo, que tengamos un árbol frutal, yo qué sé, o que consigas una cantidad de fruta en temporada muy grande. Eso mismo te pasa con las verduras también. Las verduras tienen su estación. Si en agosto has recogido porque tienes muchos tomates o porque has conseguido muchos tomates o has conseguido una remesa de tomates muy buena, la quieres conservar, para eso están los embotados y los envasados, las conservas. Aquí hay una línea que está bastante ligada también históricamente con la conservación de los alimentos. Todas las salazones, todas las conservas, lo que hablábamos antes de históricamente se han desarrollado técnicas para, aunque en este caso estamos hablando de aprovechamiento, pero bueno, tiene cierta vinculación con lo que había en una temporada. Lo tenías que aprovechar no en el mismo momento, sino que lo tenías que aprovechar a lo largo del año. Y para eso pues se crearon muchos métodos de conservación que hoy en día siguen utilizándose. Bueno, de hecho es que en mi casa del pueblo todavía conservamos el tomate. Como se recoge una vez al año, pues luego se hace en conserva. Pero ¿y cómo lo hacéis? ¿En tomate frito o así? ¿O Sí, tomate frito. No sé, ni se frían, es en crudo. Se cuece. Las piezas enteras se cuece dentro del bote porque le tienes que hacer el vacío, pero tiene la pequeña cocción esta que necesita para hacer el vacío, pero sí, o sea, que tienes la flexibilidad de hacerlo frito, de hacerlo triturado, de hacerlo pues lo más crudo que puedas. Los encurtidos es una manera también de conservar. A ver, este es otro tema, pero bueno, en el pueblo tenemos un montón de pepinos, los vas a conservar todo el año, los vas a aprovechar. Haces encurtidos y los puedes utilizar en muchísimas cosas. Puedes hacer los sándwiches, las ensaladas, son una delicia además los encurtidos.
Y bueno, lo que hablábamos un poco también de las mermeladas, ¿no? Que me imagino que con el tomate, o todo el tomate que hacéis lo hacéis triturado y tal, o hacéis mermelada de tomate y así. No, en mi No, casa del la pueblo no. mermelada se utiliza más para las moras, sí que se hace mermelada con las moras en agosto. Sí. Ujú. Bueno, allí es que es lo que hay. Bueno, pero al final es como el principio de la cocina de aprovechamiento también, ¿no? El hecho de... Allí no Porque al se tira final nada. ahora nos hemos acostumbrado a tener todo tipo de frutas y verduras todo el año, pero la realidad es que si tú tienes un huerto, cuando te empieza a brotar la verdura, te brota mogollón. Claro. Y o Claro, te la claro. comes, que puede que no sea factible, o la regalas, la vendes, o haces unas conservas. Propones cualquier tipo de conserva, bien encurtido, embotado, lo que sea. No, y además otra de las ventajas al final que cuando lo haces tú, o sea, cuando aprovechas tu propio producto, que encima lo has cosechado tú, lo has recogido tú, o sea, más natural no puede ser. Entonces, el Claro. sabor de ese tomate, aunque sea en conserva, pues no tiene nada que ver con cualquier tomate que puedas comprar en un supermercado, claro, es que es otra de las ventajas que tiene al final un producto 100% natural. Claro, los que tenéis huerta, Claro, porque sí. Claro, estoy hablando relacionado con el pueblo, digo, claro, o sea, sí, imagínate el sabor de este tomate no es lo habitual, claro, que en ciudades no lo vas a cosechar tú, pero bueno, no sé, yo he Claro. intentado cosechar algo en la terraza, pero no me sale. Bueno, en la terraza quiero decir balcón, ¿eh? Que a ver, ya, me cabe una planta de tomate, pero... Claro. Antes estabais hablando del pan, por ejemplo. sí, Yo creo que el pan es, aparte de ser un alimento básico en nuestra alimentación, el pan es una de los productos más aprovechados o que más se ha desarrollado su aprovechamiento. Se me ocurre en el mundo salado las migas, que básicamente es pan, a las que se le han ido añadiendo imaginación al poder, le puedes añadir lo que quieras. El pan rallado, como bien habéis dicho, como un ingrediente más en la cocina. En el mundo dulce, las torrijas, que básicamente son pan también. Puddings, también se pueden hacer con pan perfectamente. La sopa castellana, el pan es un ingrediente principal. La sopa sorda en Portugal, por ejemplo. Yo creo que cada cultura también ha sabido aprovechar y tiene su recetario basado en cocina de aprovechamiento. Y es bastante interesante conocer el origen de todo esto. Y a nivel de pasando a legumbres, ¿se te ocurre, por ejemplo, más allá de no lo típico de hacer lentejas y luego hacer puré, que eso lo ha hecho siempre mi madre, de las lentejas al día siguiente te hace el puré y entonces has comido las lentejas el día anterior y el puré al día siguiente? ¿Se os ocurre algún plato más? Pues hombre, lo mismo que has dicho tú de las lentejas, pero en vez de lentejas con garbanzos y hacer hummus. Claro, Claro. Y luego Tienes las el judías, hummus. que esas sí que las hago, pues a lo mejor cuando hago judías hago a lo mejor 1 kilo, sí que lo hago pues a lo mejor unas judías, judías blancas normales y luego sí que lo hago como más, con más verduras y así mezclado por variar. Pero vamos, dentro de mi creatividad culinaria, que es la ¿eh? Sería seguro que tiene más creatividad. Hombre, las legumbres, bueno, lo bueno que tienen es que es un producto seco, entonces digamos que puedes controlar también tú mismo mucho más pues, la cantidad que vas a hacer para evitar el el tener que después desperdicio. desperdicio o tener que aprovechar, pero bueno, sí, perfectamente te sobran los garbanzos y has hecho incluso hasta ropa vieja de un cocido y dices, pues es que ahora ya hago un hummus, hago un falafel, hago un puré. ¿Qué más? Sí, pues los purés es la técnica mejor. Bueno, yo creo que la que más puede gustar a todo el mundo. No son tampoco excesivamente flexibles las legumbres. Claro, lo que pasa es que yo cuando hago alubias o garbanzos hago en más cantidad porque entre que los tienes que dejar la noche anterior para que En engorden, agua. ¿no? Tienes que dejar 12 horas. Luego tardan yo las dejo Claro. por lo menos 3 horas haciéndose. Quiero decir que prefiero tener, lo suelo envasar al vacío después, los 4 o 5 botes que me salgan, más que nada por tenerlo hecho porque no puedo, vamos, que es una Claro. receta que requiere mucho tiempo y a mí, pues se me olvida la mitad de las veces como que poner a remojo, ¿no? Entonces, por comodidad, esto sí que lo hago por comodidad, lo de hacerme cantidad más grande. Hombre, a mí se me ocurre incluso que esos garbanzos que has puesto en remojo, si no los vas a aprovechar todos, puedes aprovechar una parte para hacer una ensalada. Yo en verano las ensaladas así con pimiento rojo, aceituna negra y garbanzos, pues es que me lo hago muchísimo.
Sí, es que es súper Sí, no, y en sencillo, verano con es más en cebolla. ensalada. Claro, pero la legumbre en invierno mejor calentita porque tiene Sí. mucha potencia calorífica y en verano en ensalada está súper rico. En fin. Sí, ahora hay además, bueno, ahora ya hace muchos años, yo recuerdo, hay en los mercados hay muchos sitios donde ya venden las legumbres cocidas, sin más, solo cocidas, para evitar todos estos pasos de hidratar de la noche anterior, y la verdad es que, pues eso también, con que se compran a granel, te permite comprar la cantidad que quieras y después el cocinado es darle el último toque, digamos, si quieres guisarlo, pues con un poquito de caldo, que también normalmente te sobra, y después lo que le quieras echar. Bueno, yo creo que a nivel de productos, lo único que nos falta por comentar es, pues, por ejemplo, tipo embutido o quesos también, ¿no? ¿Qué tipo de aprovechamiento podemos hacer cuando tenemos ahí a punto de estropear algún producto? El queso es fácil porque al final lo admite prácticamente cualquier plato, incluso te vas a hacer una pizza y pones extra de queso, Claro. ¿sabes? Ese es muy sencillo, sándwiches, como os comentaba antes, pero no sé si te ocurre, Sergio, así algún plato un poco más elaborado o... Hombre, con los quesos, depende de lo que te guste el queso. Si eres un amante de los quesos, el tema de la fondue, por ejemplo, es una opción muy, muy divertida aparte y permite no solo utilizar el queso, sino después todo aquello que tú vas a utilizar para dipear dentro del queso fundido, que ya te digo, el relleno de la fondue lo puedes hacer pues con los quesos que más te gusten sin ningún problema y es una manera de reutilizarlos muy buena. Y después, bueno, tema de los embutidos. A ver, los embutidos secos, con esos no hay ningún problema porque suelen tener una longevidad muy grande, pero el embutido fresco, pues sí, básicamente rellenos. Puedes cocinarlo también. Son recetas ya que entramos en un mundo un poco más complejo, pero puedes hacer un paté a partir de embutidos frescos, como pueden ser el salami, el jamón cocido, el fiambre de pavo, de pollo. Todos esos te permiten hacer, pues eso, pues masas para rellenar sándwiches, bocadillos, y después el tema de los patés es un mundo bastante amplio. ¿Y es muy complicado hacer un paté? No es que sea excesivamente complicado, pero bueno, tiene una elaboración más compleja, claro. Hay que cocinarlo al baño María, tienes que utilizar una base de huevo, cocinarlo al baño María y después pues los ingredientes que también quieras, pues le puedes añadir cebolla, le puedes añadir pepinillos, por ejemplo, las hierbas que más te gusten para aromatizar. O sea, la complejidad está en el baño María, ¿realmente? ¿O es mucho más complejo? Sí, sobre todo la complejidad está en la cocción. Ya necesitas algo más de ingredientes, de utensilios, digamos, Ya. como más específicos para eso, y lleva cocción, lo cual pues siempre complica un poco más las cosas. Oye, Sergi, y cuando vemos que a veces a mí me pasa, vemos que los huevos nos van a caducar en breve, ¿qué recomiendas hacer? Bueno, el tema de los huevos también tiene un histórico interesante que le da una explicación pues también a nuestro recetario popular, ya que antiguamente las claras de los huevos se utilizaban sobre todo para clarificar el vino en épocas de vendimia o para clarificar consomés, o sea, se utilizaban más para la clarificación, tenían siempre las yemas sobrantes y sobre todo en conventos se desarrolló muchísima pastelería, muchísima repostería que está basada en el huevo y que hoy en día sigue muy vigente y que se basa sobre todo en la yema de huevo. Sí. Para ver si me he enterado, las yemas de Santa Teresa eran las sobras de los huevos, que utilizaban Claro, la clara para otra cosa y por no tirar la yema hacían estos dulces, ¿no? Exacto, tienes las yemas de Santa Teresa, tienes el tocino de cielo, tienes los flanes y así hay infinidad. Yo creo que cada región tiene sus dulces conventuales basados en la yema del huevo. Los turrones de yema, muchísima. De hecho, el huevo en nuestra repostería es un ingrediente casi imprescindible. Yo creo que
el azúcar y el huevo están ahí como ingredientes básicos en nuestra repostería. Sí, y por ejemplo, pues eso es una manera que de la que históricamente hemos heredado el aprovechamiento de las yemas del huevo y del huevo en general, vaya. Ujú. O sea que con los huevos que me sobran me hago un... Sí, hombre, ahora se pueden hacer... Tú piensas también que la pastelería, una de las grandes ventajas que tiene es que al tener azúcar se conserva muchísimo mejor. Es decir, si un huevo está a punto de caducarse, si lo cocinas en forma de flan, en forma de pudding, en forma de roscón, de bizcocho, todos esos postres llevan huevo. Ese huevo le vas a dar muchísima más vida, le vas a alargar mucho más la vida, aparte de que estás generando un producto para comer. ¿Y cuánto crees que puede durar un bizcocho? No, y sobre todo, mi duda real es, los bizcochos pueden estar fuera de la nevera, ¿no? ¿Temperatura ambiente o no? Los bizcochos pueden estar a temperatura ambiente, exacto. Tienen que estar bien cocinados, es decir, por salud e higiene alimentaria, tienes que cocinarlos a más de 72 grados. Vale. Y lo bueno que tiene la mayor parte de la repostería, sobre todo de las masas en repostería, es que se pueden congelar perfectamente. Apenas altera su estado, su calidad. Puedes congelar magdalenas, las sacas el día anterior y el día siguiente están como si estuvieran recién horneadas. Bizcochos igual. Te permite muchísima congelación. La pastelería es una gran ventaja. O sea que las magdalenas y los bizcochos congelados, luego lo descongelas a temperatura ambiente y ya te lo puedes comer directamente. Exacto, sin ningún problema. Vale. Cualquier bizcocho que hagas a más de 72 grados, has dicho, ¿verdad? Lo puedes tener a temperatura ambiente. Exacto. De hecho, un bizcocho, digamos que como mejor se expresa esa temperatura ambiente en frío, pierdes pues muchos matices de textura y de sabor. Uh-huh. Ya, yo los bizcochos en general los suelo dejar fuera de la nevera, pero yo qué sé. Hombre, también se supone que un bizcocho normalmente No dura va a más de 2 durar días. más de, no sé, entonces digamos, no corres ningún riesgo. Es como el pan, ¿no? Que también lo dejas fuera y Exacto. lo máximo que puede pasar es que se ponga duro. Fíjate que el bizcocho también se pone duro, evidentemente, y cuando está duro puede ser reutilizado otra vez, pues en formato pudín puedes utilizarlo para hacer un crumble, que es unas migas que lo mezclas con mantequilla, lo trituras en polvo, lo mezclas con mantequilla, lo horneas otra vez y tienes un crujiente súper agradable, que puede ser parte de otro postre. Es una manera de conservar también. Puedes triturarlo, hacer como un pan rallado, pero dulce, en este caso, que te puede servir para otras preparaciones. Lo bueno que tiene la cocina de aprovechamiento también es que te desarrolla muchísimo la imaginación y para mí es una de las cosas que más me llaman, porque enfrentarse a una receta de la que tú ya tienes los ingredientes fijados, es decir, yo abro la nevera y tengo esto y esto, y tengo que preparar una comida con esto. Mucho más creativo, ¿no? Muy creativo. Y quien la lleva aplicando antes. Oye, es tu receta siguiendo un proceso lógico de cocinado. Es decir, hay cosas que son imposibles y que no se deberían hacer y no se hacer. Pero si sigues un proceso lógico y tratas una carne cocinada como un ingrediente más, que no hace falta que sea un procesado, puedes generar recetas, fantásticas. De recetas, tenemos una sorpresa porque vais a tener disponible en nuestro canal de YouTube 2 vídeos de 2 recetas que justo va a elaborar Sergi Sanz en colaboración con Team Denny. Entonces, Sergi, si nos quieres hablar un poquito, introducir en qué van a consistir estas 2 recetas. Pues mira, en este caso hemos querido hacer 2 recetas basadas en el aprovechamiento de los dulces navideños, pues que yo creo que, por ejemplo, serían unas recetas ideales para hacer a mediados de enero, finales de enero del año que viene, cuando ya se han acabado las fiestas y empiezas a abrir armarios y empiezan a aparecer cosas que han quedado, de las Navidades. En este caso son 2 recetas dulces, una es una cheesecake de turrón blando y la otra es un pan
un pan dulce que se llama, bueno, podríamos decir que se ha basado en el Stollen alemán. En estas recetas vamos a utilizar recortes, sobras de polvorones, sobras de frutos secos, de fruta seca. Bueno, básicamente es eso, ¿no? Sí, mazapán, de mazapanes. frutos del bosque, ¿no? Sí. Mazapanes, exacto. Y además, que son es para- sencillitas, vamos a dejar toda la información sobre la receta, los tiempos, cómo elaborarla, y la verdad es que seguro que vamos, la gente que lo intente le va a salir fenomenal. Son recetas muy fáciles, Sí. muy fáciles, no tienen, son recetas además conocidas, es decir, no tienen ninguna técnica súper especial. El pan dulce es basado en un pan normal que tiene su levadura, tiene que fermentar, pero al que le añadimos pues un mazapán por dentro, unos frutos secos, una fruta seca, fruta escarchada, y la tarta de queso, pues lo mismo, es una tarta de queso basada en la tarta de queso vasca, la tarta de queso quemada, digamos, que la base la hacemos, pues en vez de utilizar la típica galleta María con mantequilla, vamos al origen de qué está hecho el polvorón, que básicamente pues es una manteca más almendra, de qué está hecho los roscos de vino, de qué están hechos los barquillos, que básicamente es harina y azúcar. Entonces conseguiremos un resultado muy parecido y además pues tendrá un cierto toque navideño. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Sergi, por haber estado con nosotras, por haber aportado tantas ideas. Un placer, como siempre, colaborar con vosotras. Bueno, esperamos tenerte el año que viene. Esto vas a ser el entrevistado fijo una vez al año en nuestro podcast, para que nos traigas así recetas y novedades en cocina. Espero poder seguir colaborando y aportando ideas y conocimientos a vuestro podcast. Pues muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Terminamos esta entrevista esperando que te haya gustado y hayas descubierto temas interesantes igual que nosotras. Te animamos a suscribirte a nuestro canal de podcast. Nos puedes encontrar en Instagram @ecocreando_podcast, en Facebook y Twitter, y en nuestra web www.ecocreare.com/ecocreando. Os esperamos en el próximo podcast con nuevas temáticas sobre sostenibilidad y entrevistas. Y recuerda que pequeños gestos llevan a grandes cambios.